trabajadores salieron a las calles en distintas ciudades del país a propósito del 1 de mayo, fecha conmemorativa de la masacre de los mártires de Chicago, pero también para darle un mensaje a la clase política en cuyas ejecutorias no se encuentran respuestas a más de un problema que afecta a la nación. Y para hablar sobre ese mensaje nos acompaña José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores. José, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Lenin. Buenos días para usted y un saludo a todas y todos los ecuatorianos. Para este 5 de mayo está prevista la tercera mesa de diálogo entre el gobierno y la dirigencia de los gremios y sindicatos de trabajadores. Esto para analizar la creación de un nuevo código laboral que coexista de forma paralela al actual. ¿Ustedes consideran viable esta postura del régimen o, por el contrario, esta postura podría ser la que rompa con las mesas de diálogo? Lenin, primero permítame saludar y reconocer a todos los trabajadores del campo y la ciudad por haber participado en el Día Internacional del Trabajo. Los médicos, los campesinos, los productores del campo y la ciudad levantamos nuestra voz este 1 de mayo. Segundo, en la mesa que se va a realizar este 5 de mayo nosotros hemos ratificado de que el país requiere un nuevo Código Orgánico Integral Laboral. Y ese es el planteamiento que va a llevar el Frente Unitario a esta tercera mesa. Creemos que no es correcto seguir hablando de leyes paralelas que lo que han hecho es precarizar, flexibilizar las condiciones de vida de las personas trabajadoras. Requerimos, sí, un nuevo Código Orgánico del Trabajo para todas y todos los ecuatorianos. ¿Cuáles son esas alternativas que ustedes plantean en estos acercamientos? Porque lo cierto es que nos encontramos o no nos encontramos con aquella propuesta que permita viabilizar la generación de nuevas fuentes de empleo, y esa es una necesidad imperiosa en la sociedad ecuatoriana. La generación de empleo no pasa por tener varias leyes o reformas al Código del Trabajo, sino por establecer políticas para fortalecer la economía, y nosotros hemos planteado alternativas en el tema de la agricultura, tener una economía agraria integral para resolver la productividad y el tema del empleo, el tema de la pequeña y mediana industria, del turismo, del comercio, de la manufactura, de la construcción, son aspectos fundamentales. ¿Coinciden ustedes con el gobierno en que para tener más empleos es necesario tener más inversiones? ¿Ese es un punto de encuentro quizás? Mire, nosotros hemos venido planteando el tema del acuerdo público comunitario, que es fundamental, cómo atender al tema del productor bananero, el tema del arrocero, el tema de quien produce maíz, cacao, etcétera. Son aspectos fundamentales, pero hoy se ha planteado el tema de una política de privatización, obviamente disfrazada de monetización o de delegación, que nosotros consideramos no son los mecanismos para generar empleo. Se quiere satanizar diciendo que el Código del Trabajo no genera empleo, que ahuyenta la inversión. No se puede entonces fortalecer el tema del turismo, por ejemplo, si no garantizamos la seguridad para todos los ecuatorianos, si no revisamos el tema de la vialidad, el tema de garantizar la seguridad jurídica en nuestro país. Entonces nosotros decimos, el Código del Trabajo o la nueva ley tiene que partir de 3 aspectos. Primero, entender de la progresividad de los derechos. Segundo, que el trabajo sobre todo es un deber social. Y tercero, lo que busca es combatir la desigualdad de las personas trabajadoras. Entonces son aspectos fundamentales que se debe considerar. José, el último domingo, a propósito del 1 de mayo, miles salieron a las calles a protestar contra el gobierno, y lo hicieron de manera pacífica, pero reclamando con firmeza por distintos aspectos, y decían que el gobierno debe rectificar en sus políticas o que se irían por una revocatoria del mandato. Se escucharon voces que también hablaban de una muerte cruzada. Vamos por partes. ¿Cuánto tiempo le dan ustedes al régimen para rectificar? Lenin y ecuatorianos, el presidente se apresta a cumplir un año este 24 de mayo y no ha resuelto las principales necesidades de los ecuatorianos, que es el empleo, educación, salud, vivienda y la seguridad. Se ha pasado durante un año peleando, acusando a los dirigentes sindicales, sociales de golpistas, de atrasapueblos, a una asamblea que no sirve, y hoy se pelean los compadres, los que en su momento hicieron alianza, pero también se unen para seguir pactando a través de la corrupción y la impunidad.
Entonces se pelean los compadres y ese ha sido el primer año del gobierno y no se resuelven las principales necesidades. Se pelean los quienes han explotado a los trabajadores y a los pueblos de nuestro país y requerimos entonces rectificaciones. No puede seguir de que se siga actuando de esa forma. El país requiere soluciones concretas en el tema social, en el tema económico, en el tema de la generación de empleo. Si atacan los amigos, ha dicho el presidente Lasso que el señor Egas no paga impuestos, pero es su coterráneo, es su amigo banquero. ¿Qué está haciendo entonces para cobrar a los 7.600 millones de dólares que han invadido en este país, incluida la banca, que en este 2021 ha ganado 380 millones de dólares? Entonces, no hay que solo denunciar que no pagan, sino cobrarles, porque al pueblo ecuatoriano no se le condona un solo centavo. En este 2022, el sector medio, los profesionales, han recibido el golpe ya de la famosa ley tributaria de más impuestos a la renta, pero a la banca solo se dice que no paga y no se les cobra. Entonces es fundamental que el gobierno rectifique y que deje de pelearse. Un gobierno que está de picada, que tiene menos del 30% de aceptación y una asamblea que tampoco le da respuestas al pueblo ecuatoriano en legislar y fiscalizar, y solo se encargan de hacer pactos para la corrupción y la impunidad. Aterricemos esto de la revocatoria de mandato. Según el 105 de la Constitución, se lo puede convocar cumplido el primer año de gestión y requerirá del respaldo de al menos el 15% de los inscritos en el registro electoral cuando se trate del presidente de la República. ¿Hacia allá van? ¿Van a recoger firmas? ¿Desde cuándo? El Frente Unitario, nuestra central sindical, en los próximos días vamos a discutir varios aspectos. El pueblo ecuatoriano tiene mecanismos como actuar y nosotros hemos planteado que hay varios aspectos, pero hoy exigimos al gobierno, al tema legislativo y al Poder Judicial que actúen. Es el momento de que las instituciones actúen en beneficio de los ecuatorianos. No puede ser posible, mi estimado Lenin, de que los que están sentenciados por cohecho de asociación ilícita salgan en libertad y ni siquiera salgan con grilletes, sino con arete, mientras el pueblo ecuatoriano no tiene respuestas, mientras hay 15,000 presos sin sentencia y sus familiares deben ver cómo reunir $200 mensual para estar subsistiendo. Entonces, son aspectos que el pueblo ecuatoriano está cansado y entonces, si es que no hay una respuesta, hemos dicho que se vayan a sus casas. Pero los simpatizantes del liberado... Ni Lasso, ni Nebot, ni Correa son la solución para resolver las principales preocupaciones que tiene el pueblo ecuatoriano. José, los simpatizantes del liberado con arete, como usted lo llama, salieron también a las calles el 1 de mayo y se confundieron con los trabajadores, exigiendo básicamente lo mismo, rectificaciones al gobierno y sumándose a aquella consigna del que se vayan todos. No se están los trabajadores prestando a los juegos políticos del correísmo que los combatió, que los criminalizó, que los persiguió. Me refiero a los sindicatos obreros. Hemos dicho claramente, Lenin y ecuatorianos, ni Lasso, ni Nebot, ni Correa son la salida para resolver las principales necesidades de los ecuatorianos. Solo el pueblo salva al pueblo, hemos dicho. Y entonces son las distintas organizaciones sindicales y sociales que en su momento tenemos la capacidad de ver cómo actuar y darle respuestas frente a que los gobernantes no cumplen lo que ofrecieron en campaña. Hoy la UNE se declara en una huelga de hambre definitiva porque el gobierno incumple lo que ofreció en campaña, a reintegrar y a equiparar los salarios de los maestros, dijeron, y hoy veta totalmente la LOI. Entonces, no vemos una voluntad política del gobierno de cumplir las principales necesidades de los ecuatorianos de distintos sectores, y entonces, en su momento, los trabajadores y las organizaciones sociales daremos respuestas jurídicas, democráticas, pero sobre todo con el derecho a la resistencia, que es un instrumento fundamental frente a los gobiernos que no resuelven los problemas. José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, buenos días. Un buen día.